Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. Y decíamos en el arranque del programa que teníamos una gran parte de nuestro tiempo destinado a visitar, ustedes recordarán, fue una constante a lo largo del año, llevar la ciencia a lugares cotidianos y conocer un poco más. Bueno, se nos fue la mano. Fuimos con la química a recorrer un viñedo y una bodega y fue tanta la información que vamos a tener mucho contenido de ahí porque realmente vale la pena. Conocemos el vino, conocemos algunas cosas, sobre todo cuáles son las fortalezas que tenemos en Uruguay como productores de vinos de muy buena calidad. Pero, ¿cuál es la ciencia que se aplica? ¿Qué ha ido sabiendo la química fundamentalmente de lo que pasa desde que la vid es plantada y hasta que llega en la copa a nuestras mesas? Bueno, Eduardo Boido, quien es profesor del área de Enología y Biotecnología de las Fermentaciones de Facultad de Química, que además también es enólogo, nos acompañó en un recorrido que, insisto, arranca en la tierra y termina en nuestra copa, la primera parte de este informe Ciencia en el Viñedo. ¿Qué pasa con una vid? ¿Qué pasa con la planta de la uva? ¿Cómo se comporta con relación a la lluvia? Desde la mirada de la ciencia. ¿Por qué un año seco es un año bueno? Fue un año seco y especial porque hemos tenido otras vendimias secas, como 2020, por ejemplo, que el verano fue bastante seco, pero este fue todo el periodo vegetativo. O sea que no tuvimos prácticamente lluvias desde la brotación hasta la cosecha. Eso realmente en Uruguay es bastante difícil. Vos sabés que siempre Uruguay tiene lluvia en este periodo. No es muy común que se nos dé tantos meses con un déficit hídrico tan importante. Y eso trae dos consecuencias. La primera es que bueno, el desarrollo vegetativo, por supuesto, que disminuye, porque la planta no tiene agua para su crecimiento. Eso en algunos viñedos se sufrió un poco, porque si no había capacidad de poder hacer riego, no teníamos el desarrollo vegetativo que se precisa. La vid, por más que venga el clima bueno, que todo esté espectacular, precisa una superficie foliar, como se acá, suficiente para producir fotosintato para la uva. O sea que por ese lado hubo que tomar algunas medidas para tratar de que ella pudiera desarrollarse en buenas condiciones. Lo ideal es que cada planta tenga muchos frutos, pero no de gran tamaño. ¿Esa sería la consecuencia de ese régimen de estrés hídrico moderado? Esa es una de las cosas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un régimen hídrico fuerte, el grano tiende a crecer mucho. Ustedes saben que el color básicamente está en la piel de la uva. Si nosotros tenemos un grano muy grande, la proporción de piel respecto al volumen, por supuesto que cambia. Y evidentemente a veces hay años que nos complica esos granos muy grandes porque se nos está diluyendo la uva en realidad. Nosotros queremos sí, en general tener granos de tamaño pequeño, sobre todo en la uva. Eso es la uva vinífera, ¿no? Correcto. Es totalmente contrario cuando uno tiene una uva de mesa que a la gente le gusta un grano grandote para morder y crocante, jugoso. Pero la uva para vinificar nosotros queremos granos chiquitos, con una piel que den con mucho color y semillas para tener los taninos que precisamos para la estructura. ¿Cuál sería la concentración de los distintos compuestos adecuada en esa uva, en ese fruto no tan grande y más adecuado para vinificar? En bodega básicamente lo que más controlamos en la uva, mientras viene la madurez, por un lado el contenido total de antocianos, que son los compuestos que tienen el color rojo, y son los que nos dan el color en el vino, y es un parámetro muy importante porque es el que nos da un indicador de cómo estamos respecto a otros años. Podemos comparar distintas parcelas, a ver qué calidad tenemos en cada parcela. En cuanto a color, que es uno de los parámetros de calidad medida. Ese color también hay que seguirlo porque durante la madurez, por supuesto que la composición de las células no es tan fácil de extraer ese color, no se liberan tan fácil en la etapa inicial y a medida que va madurando, esas células se van haciendo un poco más fácil de romper y liberar ese color.
Así que en general durante la etapa de madurez seguimos esos dos parámetros. Uno, el total de antocianos para ver cómo viene evolucionando y también la facilidad con que se extrae, que es fundamental en la vinificación, porque después lo vamos a ver en la bodega, uno tiene que extraer ese color y si es fácil de extraer, todo el trabajo va a estar mucho más fácil. ¿Ese antociano del que hablas es la expresión de color o tiene también alguna función en el sabor? No, los antocianos son polifenoles y prácticamente no influyen en el sabor, pero sí son muy importantes en el color. Me quedé con algo que explicabas hace un rato, fuera de cámara, que tiene que ver con la presencia, por un lado, de césped o de pasto, de plantas entre las distintas hileras y las flores. En realidad lo que mantenemos en la hilera es pastura natural, es la que nace naturalmente, no sembramos, excepto que haya un laboreo y ahí para que no perder suelo sembramos algo, pero esto que se está viendo acá, por ejemplo, es pastura natural. Las flores, yo te contaba, tienen una función muy importante porque aseguran una diversidad en las especies de insectos que tenemos en el viñedo. Tratamos de que esa diversidad controle y ninguna de las especies supere y traiga problemas. Exactamente, que haya un equilibrio natural. De hecho, no se aplican insecticidas. Escuchamos algunas palabras y algunos términos, ¿no? Antocianos, polifenoles, taninos, pero sobre todo hubo como un énfasis en estos antocianos que son los que tienen que ver, como se decía, con el color del vino que se va consiguiendo, ya lo veremos después a lo largo del proceso. Pero ahora en esta segunda parte y siempre recorriendo el viñedo, siempre mirando el proceso de la planta, vamos a hablar también un poquito del sabor, de cuáles son los elementos químicos que hay que tener en cuenta para que el vino tenga ese sabor que lo distingue. El término terroir es un poco más amplio que solo suelo. Bien. Para que la gente lo sepa. Terroir, por definición, incluye el suelo, el clima y el manejo. O sea, el hombre es parte del terroir. Cuando uno habla de un terroir específico, habla de una zona en la cual hay un suelo, un clima y un manejo determinado de ese viñedo. Perfecto. Ahora, cuando uno va al suelo, el régimen hídrico cambia un poco la absorción. Por ejemplo, este año la absorción de potasio fue bastante menor, la suerte tenía menos potasio porque, claro, no podían absorberlo porque estaba menos disponible. Eso hace que, bueno, si bien fue un año un poco cálido, te acuerdas que enero tuvo unos días un poco calientes, eso hizo que la acidez bajara un poco más de lo normal, pero por otro lado había menos potasio, entonces había un equilibrio ácido-base, que es uno de los temas también que hay que estudiar siempre, que era un poco distinto a otros años, pero que fue bueno. Hablamos de los compuestos químicos que se vinculan con el color, que es fundamental. Todo entra primero por la vista. Claro, y sobre todo los vinos tintos, claro, es fundamental esa parte. Pero después tenemos todo lo que en esta etapa, donde la uva se va llenando moderadamente y que también tiene que tener esos compuestos que con el proceso posterior van a dar el sabor, o los sabores. Hay varios, pero uno de los principales que tenemos dentro de ese grupo que estaban los antocianos son el resto de los polifenoles, fundamentalmente procianidinas, que son lo que nos dan lo que llamamos nosotros la estructura y sobre todo la astringencia en el vino. Esa sensación táctil que da el vino que bueno, podrá ser un poco más seco, más sedoso. Viste que siempre se describe tanino redondo, tanino sedoso. Redondo en boca. Exacto. Todo eso lo da esa composición de procianidina, que fundamentalmente se encuentran parte en la piel, que son muy ricas, pero parte también en la semilla. Y esa semilla tiene un ciclo de madurez que hace que ese grupo de compuestos va siendo cada vez más rico, uno las va probando y cada vez son menos agresivos, menos astringentes. ¿Una planta vieja produce mejor uva que una planta joven? Se discute bastante. Seguro lo que sí es cierto y está muy probado es que una planta cuanto más años tiene más estructura de tronco.
De hecho, acá, bueno, hubo que hacer algunas renovaciones, pero a mí me gustaría que tuviera todo tronco más. ¿Qué hace eso? Ahora no hay uva. Todas estas hojitas que están produciendo reservas que se van al tronco y que el año que viene, cuando ella tenga que brotar, las tiene. Si esa planta tiene troncos grandes, son plantas viejas, va a tener muchas reservas. Y por lo tanto, si en la primavera viene más frío, hay lluvia, yo qué sé qué, ella va a tener siempre reservas para poder la calidad año a año ser bastante parecida. Si no tenés reserva, lo que va a hacer es que es un poco más sensible al año, ¿no? O sea, tampoco es una ley que diga, la planta vieja, pero es cierto que da características muy lindas. Ahora, ¿cuántos años puede estar una planta en producción? Y depende mucho cómo uno la trabaje. ¿Pero hay plantas centenarias? Sí. Uruguay lo que pasó que con todos los procesos de reconversión de viñedos, se ha hecho algunos arranquillos de algunos sectores que ya no producían bien y se cambiaron. Pero en el mundo se ve muchos viñedos con 100 años. No es lo más común, por supuesto, ¿no? Normalmente la planta, pero igual 40, 50 años es fácil que se tenga. Bueno, esta es la primera parte de este informe, casi de alguna manera un pequeño documental, ¿no?, de la ciencia en el vino y por ahora todo lo que pasa en el viñedo, de dónde vienen esos compuestos, primero químicos básicos que después se transforman en moléculas más complejas y que tienen que ver con lo que va a pasar en una etapa posterior. Así que hasta acá una pausa, a la vuelta vamos a seguir hablando de vino, pero también nos vamos a meter en otros temas que tenemos para este programa sobre ciencia de hoy. Ya volvemos. Seguimos en Sobre Ciencia y todavía un pasito más en esto de descubrir lo que la ciencia ha ido encontrando en el proceso de la elaboración de esos vinos que nos distinguen. Hicimos en la primera parte el recorrido con Eduardo Boido, ingeniero, doctor en química, que es además enólogo, quien nos está acompañando en este paseo. Insisto, recorrimos el viñedo, vimos las plantas, explicamos algunas cosas. Ahora nos vamos a meter en la segunda etapa. ¿Qué pasa luego de la vendimia con el fruto de la vid? A continuación, vemos eso. Bueno, esta es la línea de recepción de la uva. Lo que hacemos es, tenemos dos mesas, una para seleccionar e inspeccionar la uva que viene del viñedo. Este equipo que lo que hace es separar el escobajo del grano. El escobajo es la parte verde, tiene un tubo que cae la uva, lo agita, vibra, y eso hace que los granitos se desprendan. Y estos rodillos que hay acá hacen que el escobajo siga por acá arriba y caiga, y los granos van yendo hacia abajo. Los granos caen en esta mesa que tenemos acá, y acá sí hay 3, 4 personas que van mirando que no haya ningún granito verde, ningún pedazo de escobajo. La idea es que pasen todos los granos bien enteritos, sanos. Nosotros cuidamos mucho eso. La cosecha tiene que hacerse con mucho cuidado, los racimos tienen que llegar enteros sin romperse, por lo tanto usamos cajones, pero no los llenamos totalmente, solamente le ponemos unos 10 kilos, 12 kilos, para que no se aprieten los que quedan abajo. Y luego acá se hace con mucho cuidado para que se despalille, como dije yo, y los granitos estos que van enteros acá podamos separar cualquier grano feo, y recién se rompen los granos cuando están en la boca del tanque. Tratamos que todo lo que sean los fenómenos de tipo enzimático se reduzcan al máximo. Entonces, cuanto más fresca esté la uva cuando la cosechamos y más cuidado tengamos mientras la traemos, menos ruptura haya de los granitos, menos actividad de esa enzima tenemos. Después que rompe el grano, ya el líquido entra en contacto con la piel y empiezan todos
los procesos enzimáticos microbiológicos. Ya lo necesitas en un lugar controlado esos procesos. Y ahí queremos que sea en el tanque. Cuando llegó a la boca del tanque, ahí sí, se rompe, que no es romper la uva totalmente, lo que tenemos que hacer simplemente es que el grano se apriete, raje la piel y libere la pulpa y la semilla. Como quien la pisara con los pies, ¿no? La uva naturalmente ya cuando se rompe, lo que va a pasar es que naturalmente ella en la piel ya viene una carga de microorganismos, levaduras, que van a producir la fermentación alcohólica. Eso es el punto fundamental de control, eso es temperatura, como yo le decía. Es fundamental que trabajemos con temperaturas bajas para que no haya desarrollo de enzimático, oxidación, y por otro lado el desarrollo microbiológico sea lo más controlado posible. ¿Qué queremos hacer nosotros mientras está en el tanque? Bueno, queremos y va a pasar naturalmente. Por un lado tenemos dos procesos. Uno es la fermentación alcohólica, la cual la levadura consume el azúcar y produce alcohol. Y por otro lado, el proceso de maceración. ¿Por qué el proceso de maceración? Para extraer esos compuestos que teníamos en la piel y la semilla, como hablamos en el viñedo. Si nosotros no hiciéramos esa parte, tendríamos vino con menos compuestos, o sea, por ejemplo, vinos rosados o blancos. La diferencia que tenemos ahí, tenemos vino que tiene menos contacto con las partes sólidas y tenemos menos extracción. El vino que va a tener destino de reserva, eso ya se decide en esta primera etapa, ya arranca en el tiempo de maceración. Arranca ya cuando elegís la uva. Ya la uva tiene que tener ciertas características en cuanto a esos polifenoles que tiene, intensidad colorante, madurez de esos fenoles, para poder aspirar a ser un vino de crianza. Los vinos que son pensados con una maceración prolongada, un tiempo después de crianza en barrica, para que esos polifenoles terminen lo vamos a ver ahora si quieren un poco. Esos vinos pueden estar pensados para 10, 15, 20 años, perfectamente. Y acá ya empezamos, ¿no?, a hablar de tiempos donde el vino o lo que va a ser después ese vino va empezando a tener también el trabajo de lo que es el reposo, la intervención muy controlada para facilitar algunos procesos y sobre todo en esta etapa completar lo que es la fermentación y lo que es la maceración. Todavía unas explicaciones más que nos da Eduardo Boido al respecto. Esos tiempos de maceración, ¿cuánto tiempo hablamos para un vino joven y para un vino de crianza? A ver, la fermentación alcohólica, todavía se llaman dos cosas juntas, que eso tiene que quedar claro. Esa fermentación alcohólica, normalmente, depende un poco de la temperatura que uno utilice en la fermentación, durante la fermentación alcohólica, acuérdense que la levadura consume el azúcar, produce alcohol, desprende gas carbónico y produce calor. 25 kilocalorías por cada mol de azúcar. Eso hace que, por eso, después, si ven los tanques, todos tienen algún sistema de refrigeración, ya sea bandas o una placa dentro del tanque o serpentines, porque durante la maceración y fermentación uno tiene que ir regulando esa temperatura y no puede dejar que aumente, porque la levadura pobre tiene un límite, ¿no? Esa fermentación normalmente dura 10 días, 8 días, depende un poquito de las temperaturas, las condiciones de la uva, 12 días, más o menos. Normalmente para un vino joven la maceración es más o menos ese periodo. Lo normal está en el entorno de los 8 días. Cuando uno quiere un vino con mayor estructura, pensando en crianza, ahí es cuando empieza a prolongar un poquito más la maceración. Esos 12 días de fermentación se pueden prolongar un poco, ir a 14, 15 días de maceración, 18, 20, 25, y ahí, bueno, podemos ir a valores. Normalmente después ya la extracción ya se hace muy lenta. La extracción, para
que entiendan, la extracción de los compuestos que estaban en la piel es bastante rápida, generalmente en 8 o 10 días ya se extrajo mucho, pero la semilla es bastante más difícil de extraer. Entonces, esa es la que uno tiene que ver. Si está rica, ahí va a convenir dejarlo más tiempo. Y si no está rica, bueno, tendremos que cortar un poquito más. ¿Y los taninos están en la semilla? Los taninos, fundamentalmente, o sea, las procianidinas, los taninos que llamamos, están en la semilla y en la piel, pero la semilla tiene muchísimo, muchísimo más. ¿Qué diferencia hay entre la maceración en metal y en madera? La principal, obviamente, es que la madera ya está aportando algunos compuestos de la madera, que también son taninos, pero son taninos totalmente diferentes. La madera tiene taninos de tipo elágicos, no procianidínicos, y se complementan muy bien con el vino. Y por el otro lado, la madera es porosa, entonces empieza a haber reacciones con el oxígeno que son muy importantes para la conservación de ese vino luego en la crianza, si es prolongada. Todos estos compuestos que yo les conté, de antociano y polifenoles y procianidina, todos esos nombres que fui diciendo, ellos son muy reactivos si hay radicales libres, si hay oxígeno en el medio. El oxígeno facilita mucho algunas reacciones de polimerización, condensación entre moléculas, y todo eso da estabilidad a estos compuestos. Entonces, cuando uno piensa en un vino por una crianza prolongada, es fundamental que tenga etapas en las cuales haya contacto con oxígeno. Guardan el oxígeno, es algo que en la vinificación no lo queremos porque oxida, pero en cantidades muy limitadas, muy controladas, él ayuda a esa evolución de estos compuestos. Y nosotros volvemos al vino, ya en el último tramo de nuestro programa de hoy. Y ustedes recuerdan, ¿no? Al principio estuvimos recorriendo el viñedo, hablamos del suelo, de las plantas, del clima que como el del verano que pasó fue muy seco y qué pasa con la producción. Después fuimos a la primera etapa donde las uvas ya ingresan a lo que es la maceración, la fermentación. Y ahora vamos a la barrica, vamos a la cava. Vamos a hablar de qué pasa en el barril o en el lugar en el que el vino hace la parte más prolongada de su proceso y cómo llega a nuestra copa en esta última parte de la conversación con Eduardo Boido. E le costano molto queste campane di capo. Guardando una pequeña cantidad. Bueno, acá estamos en la etapa de justamente la crianza, ¿no? Los vinos, luego de todo lo que hablamos, bajan a la barrica y hacen la crianza en barrica, que es el método tradicional de crianza. Y esas barricas, que son de roble, permiten, lo que yo te contaba un poco, que todos estos compuestos fenólicos vayan polimerizándose, formando nuevos compuestos que dan sabores mucho más suaves en el vino, esa redondez que buscamos y esa evolución en el gusto. El vino en la barrica tiene dos partes. Una es, en la parte de color, va modificando estructura los antocianos, va formando algunos compuestos que nosotros llamamos derivados de antociano, porque ya no son antocianos, pero se derivan, son compuestos que se forman a partir de los antocianos, y son mucho más estables en el tiempo, por lo tanto ayudan a que el color de un vino permanezca rojo y lindo durante 10, 15 años. Esa es una de las etapas fundamentales que pasan acá. Y lo otro es aquellas procianidinas, esos taninos, también van polimerizando, van modificando su estructura y van haciendo que el vino, esa astringencia inicial que teníamos, se vaya suavizando. El roble aporta ciertos compuestos que se complementan muy bien. Dentro de esos taninos que hablábamos, los que vienen de la uva, que son procianidinas, son totalmente diferentes a los taninos de la madera, que son elágicos.
y esa unión, esos taninolas que va cediendo la madera, redondean muy bien y quedan muy bien en el sabor con los taninos que tiene la uva, ¿no? En el caso de la barrica, como yo les decía, hay un aporte de la barrica y además el oxígeno hace que algunas de estas reacciones y polimerizaciones y modificaciones de algunos compuestos se dé más rápido. Pero un vino en un recipiente de acero inoxidable o hormigón o después en la botella sigue evolucionando y estos polifenoles también van sufriendo modificaciones en ese medio ácido y polimerizaciones que bueno, van haciendo que vayan suavizando su gusto y su boca, ¿no? El vino, cuando está guardado, va a ir tendiendo un equilibrio que por supuesto duraría muchos años para llegar, pero entiende. Imagínense ustedes, lo destapan, toma contacto con oxígeno, debe cambiar un poco la temperatura porque le ponen la temperatura del servicio. Todos esos equilibrios de vuelta se enloquecen, ¿no? Quieren ir para un lado y para el otro. Depende mucho de la persona. Si uno está en una mesa y quiere consumir un vino, decantarlo es muy bueno porque se le sirve a toda la gente en el mismo momento. Ahora, si ustedes están con un amigo y abren una botella, a veces ponerlo en la copa, ir charlando y viendo cómo ese vino va cambiando en la copa, porque por supuesto está cambiando las condiciones, también está lindo. A mí me parece divertido. Y hasta acá este recorrido que, insisto, arrancó al pie de la vid, de la parra, como le decíamos, y termina en el momento en el que el vino llega a la copa y podemos sentir y apreciar sus sabores. Mucha ciencia, mucha química, mucho conocimiento de los procesos que permite, a partir de esta decodificación, mejorar indudablemente los productos que nos caracterizan. Llegamos al fin de esta edición de Sobre Ciencia. Esperemos que, como siempre, les haya gustado y nos vemos aquí en TV Ciudad la semana que viene.